Advertencia. El tipo de contenido que se hablará, no es apto para sensible, se limitará a memes o chistes relacionados con el tema. Se recomienda la discreción del espectador. Imaginemos esto. Entras en la plataforma TikTok, solo para matar el tiempo, viendo algunos vídeos sin sentido. Ja ja ja, qué curseado, y de tanto deslizar hacia abajo te aparece este video. Un meme todo random del Chavo del 8 con un nombre todo normal, y la opción que es la más común es seguir deslizando, porque en mi caso, no le di importancia. Y de seguir deslizando hacia abajo, te sale otro meme con la misma canción y con la portada. ¿Será alguna señal? Como siempre tenemos la costumbre de ser curiosos de cualquier cosa, tema relacionado con un video, y nunca de olvidarnos de ver los comentarios, porque los comentarios no perdonan. Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bueno, como sabrán que la plataforma TikTok siempre nos sorprenderá las tendencias que saldrán de las imágenes, pero hay una en particular que es de poner dos imágenes. Poner de un personaje anime, o cualquier personaje de una serie con la expresión de traumado, y poner otra imagen que es donde, nos lleva la curiosidad y saber el contexto de esa imagen. Una tendencia que siempre seguirá a flote y que siempre nos entregó momentos curseados, raros y hasta momentos perturbadores. Y de eso me salió, un meme todo normal, con la portada de un nombre todo normal, nada raro. Pero en sí, me llamó bastante la curiosidad que solo sería un fanfic del montón, todo raro y curseado. Así que decidí buscar, leerlo un rato, y no me lo esperaba con el contenido que me tocaría. Por eso hoy hablaremos de el fanfic más turbio de Wattpad. Te odio tanto, cerdo. Empecemos, ya con el video. Antes de empezar, quiero dar un pequeño aviso importante. Primero que nada, no se hablará con lenguaje ofensivo, el relato no se dirá gráficamente, se resumirán 2 capítulos por partes. Pero si lo digo uno por uno, ya el video duraría casi más de 20 minutos. Pero bueno, solo era eso. Bueno. Ya de adentrarme en la plataforma Wattpad y buscar el fanfic de Te odio tanto, cerdo, y viendo la portada. Pues en sí, me llamó bastante la atención el diseño del dibujo muy bonito. Viendo lo principal, el fanfic está en curso, lo que eso significa que aún falta de publicar más capítulos. El número 16, no sé si se refiere a la edad de leer el fanfic o será algún tipo de código en Wattpad. Yaoi Art, bueno, eso ya deben saber todos. Leonard, por, Red son los nombres de los personajes de la película. BL. Son obras centradas en relaciones románticas entre dos chicos de género masculino, contadas desde un punto de vista femenino. Simplemente yaoi de personas asiáticas. Advertencia. Nos advierte el tipo de contenido que habrá, y, por último, que habrá contenido de A. Sin palabras. La descripción nos dice lo siguiente. Un rehén capturado dentro de un infierno, con sus alas de libertad cortadas y atadas con cadenas de fuego, sumiso ante un demonio depravado que se niega a darle descanso, cuya única diversión es verle desfallecer una y otra vez. Un rey que ejecutó una venganza que llegó demasiado lejos, recordando trozos de un pasado que él creía haber enterrado, pagando el precio de las acciones que salvó a un reino, pero condenó a otro, con el peso de la monarquía carcomiendo a viva piel. Ambos, de vidas totalmente distintas, destinados a lastimarse el uno al otro. Anuncio temporal. Solo nos dice que si borrara el libro. No lo hará, lo ha tomado cierto morbo y cariño. Y si bien, ella lo inició más como un one-shot, se convirtió en una trama completa. Así que lo retomará lo que es una historia, que cambiará la narrativa con mejor léxico y la ortografía respetando sus respectivas reglas. Eso de mejorar su léxico, lo dudo bastante, porque, lo sabrán más adelante. Y de mejorar la ortografía y de respetar las reglas, también comienzo a dudar. Y que yo sepa de respetar las reglas de ortografía es de que permite organizar y expresar las ideas de manera clara y precisa, evitando malos entendidos y confusiones en la comunicación. Y que de una buena comunicación escrita permite al destinatario recibir adecuadamente las percepciones que deseamos transmitir. Pues, que eso significa que el fanfic que hizo la usuaria
Dio un impacto de repulsión, incomodidad, y como ella misma dijo, el morbo. ¿Y qué es el one shot? Es un término utilizado en las historietas estadounidenses y en el manga para designar una historieta de un solo capítulo. Y lo de mejorar el léxico, encuentro algunas palabras con el mismo sinónimo y algunas faltas de ortografía. Y aparte, porque al inicio del primer capítulo, se comienzan a ver errores al empezar una historia. La advertencia. Nos advierte que esta historia tendrá contenido de escenas explícitas, fuertes y un lenguaje vulgar. Si eres sensible a ese tipo de circunstancias como estas, te pediré y ruego que abandones inmediatamente. Y si piensas en ignorar la advertencia, no hay problema, pero tampoco no quiero quejas. Y aparte nos dice que si en algún momento de la lectura notas un cambio brusco en la narración, te pido perdón y que está trabajando en eso. Bueno. Ahora vamos con los capítulos. Capítulo 1 y 2. En el capítulo 1. Sufrimiento constante. Nos relata de cómo el personaje Red comienza a sufrir del maltrato que recibe del personaje Leonard, sin el consentimiento de Red, que comienza a hacer barbaridades al pobre personaje Red, de recibir golpes, insultos y humillación por parte de Leonard. Luego de terminar el aberrante acto, lo deja solo, en el calabozo que solo se despide de un amargo beso que recibió Red, un sabor asqueroso y reconocido. Red, entre sollozo por un lapso de tiempo y lamentándose de su vida, por ser discriminado de su mal carácter, ser aislado de la isla Pájaro y de perder a todos los huevos, menos uno que nacieron 3 polluelos, y de un mar de corrupción e hipocresía, discriminan a aquellos que son diferentes y evaden la razón de los que tienen. Pero cuando llega un enemigo al cual derrotar, que es el más fuerte que ellos, corren a suplicar salvación a aquellos que hicieron sufrir. Fin del capítulo 1. En el capítulo 2. El manto de la noche. Entre la inmensa oscuridad, sin conciliar el sueño, Leonard se sentó en la cama, mirando hacia un punto muerto, en algún lugar de la oscuridad, de su amplia recámara real, el sonido constante de su reloj, que carcomía su paciencia, de nuevo tenía insomnio. Retiró sus cobijas y se levantó, caminó hasta el balcón y abrió totalmente las puertas de vidrio. El frío aire de la noche, que se abrazaba a sí mismo, sintiendo el escalofrío de su cálido cuerpo, observando su isla y el mar más allá de las casas de sus súbditos. La luna estaba brillando más de lo usual. Aún así, todo se veía recubierto de la fina oscuridad de la noche, en el constante de la débil luz de la luna, que le permitía observar algunas siluetas de algunas construcciones, y del sonido gentil del mar en calma que era bastante de su agrado. Respiro profundamente, el olor a sal en el aire y lo húmedo del mar, la sensación de relajación y calma. Tiene todo lo que quiere, todo por su abuelo y su padre, lucharon para conseguir todo. Después de tantos años. Tiene estatus, riqueza, poder, actividad de relaciones constantemente. Pero en su mente pasó lo siguiente, algo que él no posee. No es un ser inmortal, mucho menos un ser todopoderoso. Él no viviría mucho, moriría por la edad o por cualquier suceso. Que de sus acciones pasadas se está convirtiendo más en una gran posibilidad, debo de buscar un sucesor o crear. Una gran ola de pensamiento rondaba en su cabeza, idea tras idea, llegó a la conclusión de visitar a Red, una idea retorcida que le llegó en la mente de Leonard y ha tomado una decisión. Abrió las grandes puertas de que conducían a la puerta trasera del castillo, su jardín privado, rodeado de vegetación, donde justo al centro estaba un barco en tierra firme. Caminó por los senderos fríos hasta llegar al barco. Rodeó la estructura y entró por un agujero que estaba escondido con ramas y basura, para disimular la entrada. Estaba sellada, caminó con lentitud hasta una puerta de madera café que tenía el cerrojo por fuera. Antes de darle vuelta al objeto, escuchó la madera crujir y unos golpes metálicos. Tras haber escuchado los pasos afuera de la habitación, Red, con el cuerpo muy adolorido y con las muy pocas fuerzas que le quedaban, se acomodó en un lado del suelo, pegando su brazo izquierdo a la fría madera de la pared. Tal y como siempre esperaba, Red suspiró con nervios al ver a Leonard y esperar de lo peor. Antes de que Leonard lo hiciera con Red, sintió un líquido cálido de color carmesí que lo detuvo. Aunque era de noche, podía distinguir claramente su alrededor gracias a la luz de la luna. Justo en ese instante, alguna nube se despejó en el amplio cielo, y la fina luz que se escabulló por algún agujero de ese viejo barco, iluminando y reflejando la luz sobre el espejo, que apuntaba al cuerpo de Red. Leonard, impactado de lo que estaba viendo, se apató al cuerpo de Red y se sentó. Al examinar el cuerpo de Red desde la distancia, observó cómo lo dejó. Leonard no podía creerlo, tanto daño le había hecho a Red, pero era necesario tanto.
Muchas preguntas rondaron en su cabeza. Leonard se levantó de su lugar y se dirigió hacia la puerta, y sin decir nada salió de la habitación, cerrando la puerta de un portazo. El ave estaba estupefacto y confundido de lo que acaba de pasar. ¿Lo dejaría descansar? Esperaba que sí. Acomodó su cuerpo en la fría madera y tras unos minutos decidió descansar, pues, no sabía cuánto tiempo duraría. La piedad de ese cerdo. Mientras tanto, Leonard entró al castillo con furor y destruyendo todo a su paso. Los guardias que estaban cerca no quisieron meterse en las rabietas de su rey. El cerdo, sin darse cuenta, llegó a su habitación, observó su cama y lo que estaba sobre ella, el recuadro del anterior rey, su padre, luciendo con su corona majestuosa con una mirada directa y seria. Leonard apretó su mandíbula de la impotencia que el crujido retumbó en sus tímpanos, subió a su cama y, con la cólera aún desbordante, destruyó aquel recuadro, lo dejó hecho añicos y escoria. No iba a convertirse en lo que su padre una vez fue, no iba a terminar de ser un perverso monstruo y, si ya lo era, entonces arreglaré las cosas. Porque juró en la tumba de su madre, que jamás sería, como él, un infeliz rey que tuvo por familia, y esa promesa se mantenía firme hasta que él fallezca. Leonard, al decir eso, buscará la solución de arreglar las cosas con Red. Lejos de ese lugar. En la isla Pájaro. El pueblo entero se encontraba reunido y desesperado por buscar una solución de recuperar los huevos, de construir un bote y de buscar el rastro de los cerdos. Pero todos los esfuerzos eran inútiles. El alcalde ya no sabía qué hacer para calmar o callar tantos reclamos, estaba agotado psicológicamente hablando. Ya no podía hacer que su pueblo se tranquilice. Bon y Chut estaban hasta el final de toda la multitud, solo podían mirar afligidos a sus alrededores. Fue tan inesperado al raptar de los huevos y de Red. ¿Venganza? ¿Premio? ¿Vanagloria? No se sabía con exactitud. Chuk molestó de toda la situación, del ajetreo del pueblo y los esfuerzos en vano de hacer una simple barca. Ya no sabían qué hacer. ¿Se darían por vencido? No. Chuk subió a una roca para explicar el plan que tenía en mente, que aún hay una solución. Las aves dudaron al escuchar a Chuk, y no sabían qué rumbo tomaron, hasta que habló Bomba. Claro que lo tenemos. Antes de que raptaran a Red, él trató de detener el barco, le hizo mucho daño y varias cosas cayeron de su cubierta. Que algunas cosas se hundieron y otras cosas siguen flotando, lo que eso significa que hay que ir en línea recta. Todos observaron cómo era cierto el argumento de Bomb, de ser un buen argumento, pero ¿cómo lo harían? No pueden volar y tampoco saben de cómo hacer un bote. Chuk lo defiende a su amigo diciendo que, por lo menos, está dando soluciones. Todas las aves ya no sabían qué decir, por falta de argumentos o porque estaban avergonzadas en opinar. Chuk de tanto pensar, que de repente le vino una idea que aliviaría el problema del rapto de los huevos y de Red. Hay una ave que puede volar. Sus ojos se iluminaron en una esperanza, que era momento de buscar al águila poderosa. Fin del capítulo 2. Bueno. Ahora vamos con el capítulo 3 y 4. En el capítulo 3. Nueva compañía, horizonte gris y una noticia agridulce. A pesar de que, Cerdo llegaría en cualquier momento, no lo hizo. Por más que su cuerpo le pedía un merecido descanso, él no podía conciliar el sueño, por el miedo constante de que Leonard le esperaba una dolorosa visita. Los rayos del sol se despejaban, a la oscuridad, de ese barco abandonado y destrozado, que ha sido su prisión durante un mes. Sentía que falleciera por las horribles cosas que haría Leonardo por las horribles condiciones en que se encontraba. La noche había sido muy fría, Red suspiró con irregularidad, el dolor de cabeza se presentaba por el insomnio y el dolor de su cuerpo, de sus articulaciones, la madera no es muy cómoda, aunque... Eso ya lo sabía. Su vista se dirigió al techo donde, solo veía telarañas y polvo, lo único que podía apreciar, aparte de la luz del sol que se colocaba por los agujeros de aquella cabina. Estando en ese estado tan escaso. Lo único que podía entretener su mente era recordar sus días de juventud, en esos días, donde toda la isla Pájaro, lo odiaba y creía que no podía existir algo peor. Sintió la necesidad de llorar, pero no por el dolor o el sufrimiento de su cuerpo, sino de la impotencia de cómo salir de ese lugar. Los primeros días lo intentó, pero todo fue en vano. Leonard ya sabía todos sus movimientos, y se adelantó casi todo, las cadenas, las cerraduras. Hasta le aterraba saber que ya tenía planeado y tratado como una vil basura. ¿Acaso el universo no quiere que sea feliz?
Cerró sus ojos, dejando que sus lágrimas rodaran con suma libertad, por los costados de su rostro, pero, su expresión seguía siendo la misma, una mirada vacía, perdida en su propia laguna mental. Odia no poder hacer nada cuando debería hacer algo, desde niño no supo qué hacer. ¿Fue un error a nacer? Su pecho ardía ante su propia miseria, que puede ponerse peor. Escuchó cómo la puerta se abría, no se movió, pero tampoco como si fuera necesario. La única persona que podía entrar en esa habitación era Leonard, pero, se escuchaba diferente, era de alguien más. No tenía fuerzas para levantar su cabeza, pero era una voz distinta, como infantil, era como calmada, pero no entendía por qué estaba aquí. Escuchó cómo se acercaba, y su corazón comenzó a latir más rápido. Giró su vista y avistó a una cerda. Su expresión era de lástima. ¿Por qué está tan tranquila en verlo? Red entró en desesperación, la cerda tuvo el gesto de ayudarlo, pero cerró su mano en un puño tembloroso. El ave suplicaba alzando la voz con amargura, y las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos. La cerda pasó su mano por su cabello, algo frustrada, tiene órdenes de solo dejar la comida y no platicar con el prisionero. El ave seguía suplicando y rompió en llanto, rogó, colocando su rostro en los pies de su contraria, aumentando su llanto. La chica ya no sabía qué hacer, Leonard le ordenó en solo dejar el plato de comida e irse rápido. Se apartó dando unos pasos hacia atrás. Aún así, si lo ayudará a salir de aquí. ¿A dónde irías? ¿No conoces esta isla? Red ya no sabía qué decir, pero era cierto, no tiene la más mínima idea de cómo salir de aquí, al menos, ¿podrías ayudarme? La cerda se negó, está consciente de que si lo ayuda a escapar, puede meterse en un problema mayor. Red bajó su vista con desprecio, la cerda regresó donde estaba Red dejando un plato de comida. Red no tenía hambre y desvió su vista, con decepción. La cerda suspiró, y dijo, si no comes o por lo menos pruebas la comida, Leonard vendrá. Eso le hizo pasar un escalofrío en su espalda, al escuchar el nombre Leonard. Hazlo por las buenas, lo dijo con suavidad. Red no contestó. La cerda se retiró del lugar. Red levantó su mirada y, frente a él, estaba un delicioso plato de frutas. A decir que no le abría el apetito, sería mentir descaradamente. Su subconsciente le decía que necesitaba comer algo, pero su mente le decía que podía ser una trampa. Tras varios minutos de un debate interior, decidió aprobar una manzana, y darle una mordida. Estaba jugosa y sabrosa, desechó toda la idea de engaño y empezó a comer con rapidez, su pico le dolía, pero el hambre era mucho más fuerte que el dolor. Era la primera vez que comía una comida decente, se terminó el plato en segundos. Suspiró luego de haber terminado, acomodó su espalda en la madera, terminó de saborear aquella semilla de girasol, que estaba dispuesto a tomar ese merecido descanso que tanto su cuerpo lo reclamaba. Pero todo se esfumó cuando escuchó la puerta abrirse y aparecer a Leonard. Mientras tanto en la isla Pájaro, Chuck caminaba en círculo, la visita de la águila poderosa no resultó como esperaba. Fue un fracaso total, esa ave solamente era una sombra de lo que en ese momento fue llamado héroe. Él se equivocó, restregó su ala por su rostro, con evidente molestia. Tenía que pensar en algo rápido, no podía dejar desamparado a un pueblo angustiado. Con sus alas cubriendo su rostro, su respiración era acelerada, producto de no buscar opciones ante la evidencia de malas noticias. Cerró sus ojos, calmando su ajetreada mente, que estaba por desaparecer ante un punzante dolor de cabeza. Cada día que pasaban, las opciones se reducían más. Tal vez, si hablaría con el alcalde, podría darle nuevas ideas o, por lo menos, le ayudase a pensar mejor. Abrió la puerta y observó el paisaje, suspiró y sin dejar que nadie viera las pequeñas lágrimas que caían por sus mejillas, usó su supervelocidad y llegó rápidamente a la playa donde todo empezó. Escuchó la voz de Bomb emocionado, Chuck no sabía qué pasaba. Cuando Bomb traía una buena noticia, construyeron el bote. Chuck no lo podía creer lo que Bomb le decía, aquella sonrisa que se desapareció, volvió con una expresión de felicidad y de esperanza. Cuando fueron al otro lado de la playa, donde gritos de emoción y esperanza se podían escuchar. Tal vez sí había una solución después de todo. ¿Siempre saldrán los héroes ganando de su travesía? Pobres almas ilusa, lo único que encontrarán, al otro lado del océano, es una decisión. El rey no dejará que se lleven ambas cosas, uno tendrá que quedarse en la isla. Fin del capítulo 3. En el capítulo 4, alcohol en heridas cicatrizadas. Al llegar a la playa, Bomb y Chuck fueron recibidos por una banda de aves felices y esperanzadas. Tal vez, al final de todo, se podría resolver.
A decir verdad, fue un trabajo magnífico. Chuck sonrió al ver cómo las aves se organizaban entre sí. Pero quería ver a la única ave malhumorada. Mientras tanto en la isla Cerdo. Red, sin saber por qué Leonard está aquí, Leonard entró y detrás de él, está la misma cerdita que se quedó observando desde la puerta. Red empezó a entrar en desesperación, la cerda lo miró con pena a la ave. Leonard le ordenó que se fuera, pero la cerda se negó. Leonard piensa que ella va a curarlo, hasta que la cerda le dijo que lo empeorará. Leonard se molestó, y porque la cerda es segunda al mando, Leonard no se lo podía creer lo que decía la cerda. Leonard gritó para saber quién lo dominó segunda al mando, a lo cual la cerda le responde que fue él mismo, cuando estuvo ebrio en el año pasado, que firmó un acuerdo. Red estaba confundido, Leonard se cruzó de brazo. La cerda se arrodilló, mojando los pañuelos con alcohol. Red preguntó qué era eso, a lo cual la cerdita le respondió algo confusa. ¿Qué es alcohol? Leonard responde que las aves son una especie atrasada, que ellos desconocen de las cosas que nosotros conocemos cotidianamente. A lo cual la cerda se sorprende, le explicó lo que es el alcohol, a lo cual Red asintió. La cerda lo miró con lástima, antes de acariciar las maltratadas heridas de la ave. Con el pañuelo bañado de alcohol, le pasa en las heridas. El ave soltó un grito de dolor, que apartó la mano de la cerda. Leonard frunció el ceño enojadamente. Pero cualquier intento fue en vano, y Red se resistía, negando cualquier contacto con su lastimado cuerpo. La cerda ya no sabía qué hacer, pero en su espalda se le erizó cuando vio como Leonard agarró bruscamente del cuello del ave. Gritó furioso. Que la cerda intentó separarlo a Leonard y Red. Lo apresuró a la cerda, y ella asintió. Esta vez Red se quedó quieto y soportando el ardor que le pasaba en sus heridas, hasta que por fin terminó. Red bajó su mirada, ella era buena persona que se preocupa, pero, ¿debería confiarle? Después de todo, sigue siendo una cerda, los seres que se robaron los huevos de su pueblo. Que fallecieron y luego los devoraron, que ha tenido pesadilla, de cómo se los devoraba, que él los advirtió, lo intentó, pero nadie le hizo caso. La cerdita se puso de pie cuando vio a Red divagando en sus pensamientos. Ambos salieron de la habitación. Red observó sus vendajes, cuando la puerta se cerró. Una siesta le vendría bien. La cerda se cruzó de brazo, reclamó a Leonard de cómo se le ocurre a lastimar a esa pobre ave. Leonard se ríe con ironía, pobre ave. No sabes lo difícil que fue visitar la isla Pájaro, fue humillante. La cerda dijo con sarcasmo que un pájaro le hizo un berrinche. La discusión escaló a tanto que, Leonard le reclamó que no tienes la idea que tuvo que pasar. La cerda estaba por reclamarle nuevamente, pero al ver cómo su rey desviaba su mirada, cosa que jamás hacía, un pensamiento pasó en su mente. Se mantuvo en silencio, mirando directamente al rey. Fue por los huevos. Leonard no fue capaz de decir nada, no puede ser. Llevó sus manos a su cabello, la evidente falta de palabras fue la confirmación de que podía creer lo que hizo Leonard. No dejaría morir a su gente, la cerda solo le pidió que traiga alimento, y a cambio le daría lo que las aves pidieran. No podemos sobrevivir alimentándose a base de frutas y semillas, que no hay otra opción. La cerda le gritó, existe otra opción. Sin dejar que Leonard responda, pasó de largo, saliendo de esa estructura casi en ruinas. Como rey, tiene la responsabilidad de velar por los suyos, aunque eso significa llenarse las manos de sangre. No podía dejar en deplorables condiciones en su reino, no quería un golpe de estado. No podía volver al canibalismo, no podía permitir que el pueblo pasara por otro sufrimiento así. Eran ellos, o las aves. Fin del capítulo 4. Bueno, hasta acá el vídeo, daré un pequeñísimo aviso importante. Otro aviso importante. Cállese tusa de color carbón. Bueno, como sabrán que este video habrá una segunda parte, por motivos de la falta de espacio y aparte de seguir hablando los capítulos del fanfic, más sacando el análisis y opinión del fanfic. Pero bueno, como dice nuestro guardabosques favorito, ¡adiós, que se diviertan! Adiós, se me cuidan.